En el año 27 a.C., Octavio recibió del Senado el nombre de César Augusto y la jefatura suprema del ejército, llamándosele Imperator. Aquí se inicia la tercera parte de la historia romana, el Imperio. Este periodo inicia con la etapa denominada Pax Romana, en tiempos de Octavio Augusto, que tenía como característica ser una época bien tranqui, en comparación con las innumerables guerras durante los últimos años de la República. El comercio alcanzó su máximo desarrollo y el proceso de romanización se aceleró. Roma se convirtió en un extenso imperio de ciudades unidas mediante un sistema de caminos, permitiendo que la capital sea el point de difusión cultural, económica y administrativa. Con la llegada del imperio apareció una nueva forma de organización del Estado. El emperador chapó todos los poderes, controlaba el ejército, la vida religiosa de las personas y faltaba nada más controlar cuántas veces tenían que estornudar estos desgraciados. ¡No, ni merga! Para esta labor debió contar con la ayuda de diversos funcionarios y con la fidelidad del ejército, al que tenía que saber cómo contentar. Una de las tareas que cumplía el ejército era el mantenimiento del orden y pacificación en algunas provincias del imperio. A este tipo de provincias, con estas características, se las denominaban imperiales, pero habían otras provincias donde uno tranquilamente podía tomarse unas copichuelas sin sentir la amenaza de los bárbaros de sus vecinos. ¡Yo me meto toda! Estas provincias eran las senatoriales. Un caso especial fue la provincia de Judea, que en el año 37 a.C. los romanos nombraron rey de esta zona a Herodes el Grande, quien gobernaría hasta el año 4 antes de nuestra era. Es en esta época que hará su aparición Baby Jesus. Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Al morir Herodes, la provincia fue repartida entre sus hijos. Galilea y Perea fue dada a Herodes Antipas. Este mismo Herodes fue quien mandó cortar la cabeza al profeta Juan el Bautista, porque este lo acusaba de ser todo un jugadorazo al andar con la esposa de su hermano mientras este aún vivía. ¡Nos han pillado! Iturea y Traconítida, situadas al este y al norte del lago de Galilea, fueron entregados al menor de los hermanos, Filipo. Y finalmente las regiones de Judea, Samaria e Idumea fueron entregadas a Herodes Arquelao. Aunque en el año 6 después de Cristo Roma lo mandó a la porra, destituyéndolo de su cargo, las regiones mencionadas se fusionaron en la provincia romana de Judea bajo un procurador romano, siendo Poncio Pilato el más recordado porque dio la orden de crucificar a Jesús en tiempos del emperador Tiberio. Tiberio fue el segundo emperador de la dinastía Julio-Claudia, después de Octavio. Le siguió Cayo César Calígula porque usaba como calzado las caligas o sandalias de los legionarios. Le sucedió Claudio, quien conquistó Britania, y finalmente Nerón, recordado por iniciar la persecución de los cristianos e incendiar Roma. ¡Fuego into my body! La dinastía de los Flavios llegó al poder en el 69, tras un año de guerra civil con el emperador Vespasiano. Este emperador inició la construcción del Coliseo, envió a su hijo Tito y futuro emperador a aplastar la rebelión de los judíos y destruir el templo de Jerusalén en el año 70. Sofocada esta rebelión, regresó a Roma para asociarse en el gobierno junto a su padre. Al morir Vespasiano, Tito le sucedió sin dificultad. Terminó la construcción del Coliseo romano, edificó las termas y el arco que lleva su nombre. Al morir, le sucedió su hermano Domiciano, quien gobernaría hasta el año 96. Entre los años 96 y 192 se desarrolló la dinastía Antonina. Hechos a destacar en este tiempo fue la introducción de la idea del Optimus Princeps en la sucesión, es decir, no necesariamente el hijo del emperador debía heredar el trono, sino el que demostrara mayor capacidad. Muy bonito, me gusta. El emperador hispano Trajano llevó al imperio a su máxima expansión conquistando Mesopotamia. Adriano estableció el edicto perpetuo y la película Gladiador tomó prestado los emperadores Marco Aurelio y Cómodo propias de esta dinastía. Ya en el siglo III comienza a manifestarse la crisis del imperio. Esta crisis tuvo como principales razones el hecho de que las personas ya no tenían deseo de reproducirse, porque los impuestos habían aumentado, respondiendo a la necesidad de costear los gastos de las guerras. La mayoría de los comerciantes se jodieron, porque sus rutas de comercio fueron bloqueadas por los bárbaros, y aquí podemos vislumbrar los primeros pasos del feudalismo, ya que empezaron a fortificarse poblados y ser defendidos por los señores locales, que contaban con un ejército privado. Lo que acrecentó aún más la crisis fue que en el año 212 el emperador Caracalla, de la dinastía de los Severos, decretó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, lo que generó que se debilite el feeling por Roma. Este carácter es importante mencionarlo, porque esto conllevó a tener un ejército bien chaqueta y nada comprometido. Entonces, para corregir esta situación tuvieron la idea de reclutar soldados de las tribus germanas. Menudos giles. Ya lo veo mal.
verdadera mal, por no decir borchenoso. Los pueblos denominados bárbaros, que en griego significa extranjeros, situados al norte de las fronteras del imperio, se fueron metiendo poco a poco en territorio romano en búsqueda de tierras para cultivar, huir del clima o de los achorados hunos. Algunos firmaron pactos con Roma mediante los cuales se les permitía cruzar el Rin y el Danubio a cambio de defender estas fronteras ante otros nuevos invasores. Los germanos tenían una organización política muy simple. Cada pueblo estaba gobernado por un rey que era elegido en la asamblea de hombres libres. Este caudillo militar estaba rodeado por un grupo de fieles vinculados a él por lazos personales. Ante esta crisis, el emperador Diocleciano llevó a cabo una amplia reforma del imperio, dividiendo el territorio en 4 partes, con 2 emperadores y 2 coemperadores. Pero lo único que consiguió a su muerte es dejar una nueva guerra civil hasta la llegada de Constantino. Constantino será recordado porque en el año 313 decretó el Edicto de Milán, que otorgaba la libertad religiosa en el imperio, siendo el cristianismo el más beneficiado. Es este emperador quien en el año 330 después de Cristo cambió el nombre de la ciudad griega de Bizancio por Constantinopla, que será posteriormente la capital del imperio. Teodosio I asumió el imperio en el año 379. Al año siguiente decretó el Edicto de Tesalónica, convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del imperio. ¡Aleluya, hermano! Teodosio falleció en el año 395 y el imperio se dividió nuevamente entre sus hijos: Honorio en occidente con capital en Rávena, al norte de Italia, y Arcadio en oriente con la capital en Constantinopla. Durante el siglo V el imperio no ofrecía ya mayor resistencia efectiva y los pueblos bárbaros en general invadieron por diferentes frentes. Los visigodos con Alarico como jefe pasaron de los Balcanes a Italia, donde fueron vencidos 2 veces por el general romano Estilicón entre el año 400 y 402. Cuando muere Estilicón, Alarico vuelve a intentar atacar Roma porque ya lo veía facilito. Forzó al emperador Honorio a refugiarse en Rávena para aprovechar saquear Roma en el 410 y de pasadita raptar a la hermanastra del emperador Gala Placidia. Ya sin jefe, los visigodos se asentaron en el norte de Hispania en el 414 al mando de Ataulfo. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! Por el norte llegaron violentamente los vándalos, entraron a las Gales e Hispania, de ahí entraron al África, conquistaron Cartago, desde donde llegaron a Italia comandados por Genserico, saqueando Roma en el 455. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Los francos, invadiendo por una ruta norteña, se asentaron en la región del norte del Valle del Rin, la actual Bélgica, y posteriormente en gran parte de las Galias. Para no ser larga la historia, durante los siglos V, VI y VII reinaron los merovingios, cuyo rey principal fue Clodoveo. En los siglos VIII y IX reinaron los carolingios. Con estos el territorio franco se extendió considerablemente y se pretendió, aunque por poco tiempo, recuperar el antiguo esplendor del Imperio de Roma. Ya hablaremos luego de ellos. Los hunos fueron un caso aparte. Llegaron a las antiguas fronteras imperiales traspasándolas en el 450 al mando de Atila. Al llegar a las Galias, fueron enfrentados por una coalición de francos, romanos y visigodos en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451. Un año después entraron en Italia, pero por intervención del Papa León I se retiraron en el 453. ¿Quién sabe de qué habrán hablado? Bye bye, hasta otro ratito. En el 476, Odoacro, caudillo de los Érulos, una tribu germánica proveniente de Escandinavia, depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, da por terminado la Edad Antigua, para dar inicio a la Edad Media. Posteriormente, los ostrogodos con Teodorico ingresaron a Italia, derrotaron a los érulos y fundaron un reino bárbaro en esa región, en el año 493. Finalmente, los anglosajones invadieron las Islas Británicas ocupadas por los britanos en el 500. La ciudad de Constantinopla era más paja que Roma, ya que a estas alturas la antigua capital del Imperio Romano de Occidente estaba hecha una cochinada. ¡Ay, qué horrible esa gente, vaya! La ubicación geográfica de Constantinopla era estratégica, ya que le permitió desempeñar el papel de bisagra entre pueblos y civilizaciones, cristianos y musulmanes, y entre los pueblos del Mediterráneo y los eslavos. Constantinopla se convirtió en la heredera del Imperio Romano y conservó la figura del emperador, gran parte del derecho romano y de las instituciones. El poder del emperador era absoluto y de él emanaban las leyes. En su figura se unían el carácter humano y divino y por lo tanto su influencia en la vida religiosa denominada césaropapismo. Es decir, el imperio bizantino, que duró 1000 años más, fue un imperio cristiano en el que la religión estaba presente en todas las manifestaciones de la vida, desde la política hasta el arte. El siglo VI con el emperador Justiniano es el siglo de oro de Bizancio.
A este emperador se debió el intento de restaurar el Imperio Romano enviando a sus generales Narcés y Belisario a reconquistar los territorios del norte de África, de Italia y de la península ibérica, que estaban en manos de los pueblos germánicos. En el siglo VIII se dio la prohibición de venerar las imágenes religiosas iniciadas por el emperador bizantino León III. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? En el año 754, durante el Concilio de Hieria, se decretó la total destrucción de las imágenes religiosas, porque se creía que con esto eran unos idólatras de miércoles que atraerían la ira de Dios. En el 788 se restableció el culto por la regente Irene, en el segundo concilio de Nicea. Sin embargo, estos intentos se fregaron nuevamente en el año 815 con la llegada del emperador León V, quien prohibió el culto de las imágenes, alentado posiblemente por las catastróficas derrotas ante los búlgaros. Finalmente, en el 843, se restituyó el culto a las imágenes por intervención de la regencia de Teodora. Todo este rollo fue parte del eslabón de una cadena de hechos de siglos previos que fueron poco a poco marcando la distancia entre la Iglesia romana y bizantina. Para empezar, esta división tuvo un origen lingüístico y cultural. Occidente conservaba el latín y Oriente el griego. En segundo lugar, la cuestión sobre a quién se le debía obediencia, si al Papa de Roma o al Patriarca de Constantinopla, tal y como ocurrió con el sur de Italia, que se negó a rendir homenaje al Papa León IX, por ser ellos bizantinos. En tercer lugar, la discusión sobre el origen del Espíritu Santo. Los occidentales afirmaban que este provenía del Padre y del Hijo, mientras que en Oriente decía que provenía del Padre por medio del Hijo. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Finalmente, la cereza del helado fue la petición de ayuda del Papa León IX al emperador Constantino IX ante la amenaza de los normandos. El Papa envió al cardenal Humberto de Silva como legado papal. A su llegada a la capital bizantina, este se niega a aceptar el título de ecuménico al patriarca Miguel Cerulario. Este se resiente y decide no recibir a nadie. Humberto responde picón burlándose de las tradiciones orientales y con la excomunión a Cerulario. Este quema la bula que lo excomulgaba y como respuesta Humberto lo excomulga también, dañando así las relaciones entre ambas iglesias. Si no fuera hasta el año 1965 en la que el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I decidieron olvidar esas diferencias y dejar sin efecto las excomuniones. Entre los siglos IX al XIII, el imperio conoció unos siglos de esplendor, en especial hasta 1056. El rey del imperio bizantino que me imagino celebró la llegada del milenio fue Basilio II de la dinastía macedónica. Basilio II, o como sus patas le decían Bulgaróctono, que significa asesino de búlgaros, reinó durante casi medio siglo de manera impecable. Derrotó por completo a los búlgaros, devolvió el esplendor al imperio, cuyos territorios se extendían desde las orillas orientales del Mar Negro hasta el Adriático al oeste, y desde el Danubio al norte y el Éufrates al sur. ¿Cómo lo ves? Lo veo negro. Jodidamente negro. El último periodo, entre 1204 y 1453, marca la decadencia de Bizancio. Los selyúcidas, nueva potencia musulmana, y otros turcos habían conquistado gran parte del rico territorio del Asia Menor, donde establecieron sus propios principados musulmanes. Por si esto fuera poco, en 1204 los cruzados europeos a los que Constantinopla había pedido ayuda fueron unos completos pillines. Saquearon la capital y establecieron un breve imperio latino que duró solo 57 años, con pequeños estados cristianos turbulentos y muy mal defendidos en las antiguas provincias bizantinas de Siria y Palestina. Terminaron así re jodidos. Constantino XI fue el último emperador romano de una línea ininterrumpida que se remontaba hasta Augusto casi 15 siglos antes. Debido al progresivo debilitamiento del imperio, solo ejercía su poder en la propia ciudad, en unas pocas islas y en algunos enclaves del Peloponeso. Aunque aún conservaba parte de su esplendor y seguía siendo un emporio mercantil, solo tenía 30.000 habitantes, cuando antiguamente había logrado tener cerca de 1 millón. Constantinopla era una isla en medio del mar turco. Para conseguir ayuda exterior, Constantino XI intentó reconocer la supremacía del Papa de Roma en 1452. Su pueblo lo arrochó bien feo. «Mejor el turbante turco a la tiara del Papa», exclamó un alto funcionario bizantino, expresando la creencia que con los turcos podrían seguir practicando su propia versión del cristianismo. Los otomanos habían sido una tribu nómada. Después de las conquistas selyúcidas, se establecieron en Anatolia, en la actual Turquía. Mehmed II, el sultán otomano, será el verdugo de Constantinopla.
Buscó la ayuda de técnicos occidentales para tumbarse tremendas murallas dobles de 8 y 13 metros de altura respectivamente. Consiguió la más avanzada artillería de la época, un cañón de la patada que era capaz de arrojar bolas de 500 kilos, aunque su precisión era baja, así que más vale que no esté cerca. Tras un sitio de 53 días, las murallas cayeron y se inició la lucha cuerpo a cuerpo. Constantino XI se despojó de su insignia imperial, tomó las armas y se metió entre los combatientes. Nunca se encontró su cadáver. Esa tarde Mehmed II se dirigió a la Basílica de Santa Sofía. La ciudad fue sometida al saqueo durante 3 días. Fue rebautizada con el nombre de Estambul y pasó a ser la capital del Imperio Otomano hasta 1923. Los otomanos consolidaron su soberanía en Asia Menor y se convirtieron en el azote de Europa tras expandirse por los Balcanes y llegar a Viena en 1529. Santa Sofía, construida 900 años antes por Justiniano, el mayor templo de Europa, fue convertido en una mezquita árabe. Sus valiosos mosaicos fueron blanqueados y destruidos para que los fieles musulmanes no pudieran ver en ellos objetos idolátricos. La huida de filósofos e intelectuales fue decisiva para el renacer cultural de la antigüedad clásica en el oeste europeo. Espero que este video te haya gustado. Si es así, dale pulgar arriba, compártelo con un amigo y nos vemos en una próxima gaveta de historias. Adiós.